¿Qué reflexiones y debates se abren a partir de la publicación del informe PISA 2015? Cuando uno hace la comparativa de la participación de Uruguay en las pruebas internacionales PISA, no hay duda que nosotros en el 2012 tuvimos un bajón muy impresionante, muy importante, que nos llevó a descender varios puntos en las 3 áreas evaluadas, y ahora en el 2015 hemos recuperado, hemos superado las bajas marcas del 2012 y estamos al nivel, con algunos puntos más en ciencia y en lengua, que cuando empezamos, que en el 2003. Si mejora quiere decir que el resultado de mejora lo que nos está mostrando que la metodología de trabajo, el impacto de esa metodología está comenzando a visualizarse, y es un trabajo desarrollado por el conjunto de docentes a nivel nacional, ¿no? Como se equivocaron y creyeron que los resultados eran buenos, no cuestionaron, como hicieron la vez pasada, las pruebas PISA. Si invalidara la comparación intertemporal, PISA no podría haber presentado en una tabla la misma información que nosotros reportamos. Hay en el Uruguay una especie de pánico hacia la matemática, ¿no? Sí, ese pánico histórico, en realidad, pánico. es como internacional. O sea, esto pasa en muchos otros lugares. Sí. Yo creo que para cambiar la educación va a haber que cambiar al gobierno. Yo creo que hay que ser más responsable, creo que hay que tomar los temas como corresponde. Si queremos seguir trabajando y construyendo realmente en serio, creo que también hay que tener cambios de actitud frente a cómo se enfocan estos temas a nivel general de la sociedad, y varios actores de peso y generadores de opinión creo que tienen que tener la responsabilidad suficiente como para poder encarar este tema. ¿Cuál es mi mayor aspiración? Es que se consolide una tendencia de crecimiento, que salgamos de la oscilación, que tengamos una tendencia de crecimiento. Desde que el martes de la semana pasada, cuando se divulgaron los resultados, el tema se puso sobre la mesa. Acá en Perspectiva hemos incluido varios enfoques. Entrevistamos a las autoridades de la educación pública para analizar los principales números. Nos detuvimos en los cambios metodológicos que tuvo esta última prueba, que complicaron la comparación de los valores de 2015 con los de ciclos anteriores. Discutimos el tema en la mesa. Y por último pusimos el foco en la enseñanza de la matemática, que parece el área donde los estudiantes uruguayos exhiben más dificultades. Pero ¿qué otras lecturas y reflexiones despierta esta información? ¿Qué dicen los especialistas en asuntos educativos? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Guillermo Fossati, integrante de la mesa de los miércoles, a quien le pedimos que se quedara unos minutos más. Aclaro, Guillermo, además de psicólogo, tiene un máster en psicología, otro en educación y cuenta con un doctorado en psicología educacional por la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Guillermo, bienvenido de nuevo. Bueno, un gusto hablar de estos temas que despertaron mucha controversia y permiten distintas reflexiones. En el punto en cuestión de lo que desató la tormenta, que es la puesta en evidencia de la necesidad de tener que hacer ajustes en las escalas, es decir, llevar todas las instancias PISA o todos los ciclos PISA a una misma escala para poder entonces sí comparar y no terminar en una especie de comparar peras con manzanas, que es lo que se terminó considerando. Es decir, uno puede decir, bueno, si uno entiende que a través de esta instancia PISA 2015 se introducen varios cambios metodológicos, esos cambios metodológicos inexorablemente van a producir una dificultad para hacer comparaciones válidas con ciclos PISA previos, salvo que se hagan los ajustes del caso, los ajustes estadísticos para llevarlas a una misma escala y hacerlas comparables. Y eso estaba incluido en ese anexo, al cual hay referencias a lo largo del tomo 1 del informe de la OCDE de PISA 2015, hay referencias a ese anexo. De pronto la OCDE tendría que haber sido más enfática en entender, poner más énfasis en subrayar que efectivamente hay un cambio metodológico de distinta naturaleza. ¿Por qué? Porque hay dos aspectos centrales que se dan cada vez que se administran pruebas estandarizadas. Por un lado está el nivel de competencia o de capacidad que tienen los alumnos, la capacidad de desempeño que pueden tener. Por otra parte, obviamente, está también
la dificultad promedio de las pruebas, la dificultad promedio de las preguntas que incluís en las pruebas. Y como en definitiva lo que te interesa ver entre un ciclo y otro es si hay cambios en el desempeño, bajó el desempeño, mejoró el alumnado en su rendimiento en las pruebas PISA, lo que tratás de hacer es remover o quitar la influencia que puede venir dada porque las pruebas estaban distintas en su complejidad, en su dificultad. Es decir, sus índices de dificultad de cada uno de los ítems las hacían no comparables. Entonces, esto se hace con distintos procedimientos que se llaman de escalamiento, de equiparación de pruebas, y estas cosas son necesarias para poder hacer esas comparaciones. Se introducen ciertas preguntas en común en una y otra instancia, es decir, en la instancia PISA 2015 se ponen algunas preguntas en común que ya estaban en instancias previas, y luego ves concretamente cómo los grupos promedialmente califican en esas llamados test de anclaje o ítems de anclaje para poder... Es el mecanismo. Claro. Y entonces ahí introducís luego los correctivos necesarios para entonces sí terminar con... Y fíjate las diferencias. En el caso, por ejemplo, PISA tiene en los distintos ciclos un área que es donde ponen el foco principal. Esta vez era ciencias. En el caso de 2015 era ciencias. Y si tú te fijas en la comparación 2006-2015, que es la comparación válida porque en el 2006 ciencias también era el foco principal de la medición, te encontrás que la puntuación, que tuvimos 435 puntos ahora y 428 antes de la corrección en el 2006, una vez que le introducís el ajuste a los puntajes de 2006 sobre la base de la metodología del 2015, el 428 se te transforma en un 440. Es decir, estás peor en ciencias y por lo tanto tendrías una impresión completamente contraria si haces el comentario que hizo la NEP cuando presentó los resultados. Por lo tanto, siempre que técnicamente hay que mirar lo que está detrás de las pruebas para poder entender si son comparables. Sí, advierto para los oyentes que Guillermo fue quien nos avisó el día que estábamos haciendo la entrevista con Wilson Neto y Andrés Peri, el día jueves de la semana pasada, sobre el final de la nota, de que existían estos temas técnicos, estas dificultades para comparar un año con los anteriores, que aparecían además explicadas en un anexo del documento, ¿no? Claro, llegó en el momento que ya no había forma de introducir el asunto en el propio reportaje, al punto de que, bueno, en la medida que el tema fue tomando estado público a lo largo del día, 24 horas más tarde, muy temprano, 7:30, el viernes, volvimos a llamar a Andrés Peri para consultarle sobre este aspecto, ¿no? Claro. No, por cierto, y esto no es Andrés Peri es un técnico muy calificado, ¿no? Esto no es desmerecerlo. Se le pasó concretamente mirar realmente la parte técnica que tendría que estar viendo en esto, ¿no? Pero aparte hay otro aspecto que a mí me sorprende porque no se ha mencionado, no se ha destacado. Y es raro que no se destaque, que es los recursos que la sociedad ha volcado en la educación a lo largo de toda esta década. ¿Por qué? Porque los recursos que se vuelcan marcan una proporción importante, un porcentaje importante de la variación en el resultado de las pruebas. Es decir, si tú tenés un sistema educativo que no es una regla, tú te encontrás Singapur que calificó en el más alto y sin embargo promedialmente tiene los ingresos que vuelca a la educación son inferiores que otros países europeos. Entonces, por lo tanto, no es una regla, pero efectivamente funciona. También depende, y es lo central, del uso que tú haces de esos mayores recursos. En nuestro país tenemos un creciente aumento de recursos a lo largo de esta década. Por lo tanto, si tú vas a comparar el 2015, legítimamente tú podés tener la expectativa de encontrar una variación en las puntuaciones por el simple hecho de que has volcado un esfuerzo mucho mayor. En caso contrario, caes en una situación de decir, tengo los mismos puntajes que en instancias pasadas, pero más caros. Es decir, tengo los mismos resultados en materia de logros educativos, pero me salen más caros. Y eso no es lo deseable. Esto no es un ataque a volcar recursos. Por el contrario, considero que los recursos en la educación son bien invertidos en la medida que sean bien invertidos. Sí, y sin embargo la conclusión que se puede sacar entonces, la conclusión que después fue quedando a lo largo de la semana es, en definitiva,
estamos casi que estancados, ¿no? Estamos en un cierto nivel del cual no nos movemos. Exacto. Lo bueno, entre comillas, de la última medición es que no volvimos a caer, que existió el temor con la medición 2012 de que se estuviera iniciando un periodo de profundización de la crisis, ¿no? Eso no ocurrió, pero no tuvimos una mejora. Exacto. Esa es la verdad del panorama, es decir, dados los puntajes, una vez que los ajustás, nosotros no retrocedimos y no avanzamos, quedamos estacionados. Por lo tanto, estamos igual que antes. Y estamos igual que en las varias mediciones anteriores. En definitiva, no hay cambios sustantivos desde que Uruguay está en las pruebas PISA. Exactamente, no lo hay. Y tenemos un problema muy serio, independientemente de que hay una variación que habrá que ver una vez que se hagan las correcciones del caso, para todo el alumnado, todos los estudiantes que están ubicados por debajo del nivel básico, del nivel 2, el denominado umbral de alfabetización. Nosotros ahí tenemos un problema muy crítico en nuestro país porque tenemos, en el caso de matemática que tú mencionabas, tenemos el 52% de los estudiantes que están ubicados por debajo de este nivel 2, de este nivel básico. Es decir, no están en condiciones de poder seguir aprendiendo. Y allí hay una de las primeras lecciones que se sacan, y es la necesaria transformación sustancial que hay que hacer en el marco curricular de lo que es la educación media. Yo creo que hay una sobrecarga curricular en la educación media, hay ciertas asignaturas claves que hay que fortalecerlas, hay que reforzarlas, y hay otras, hay que dejar un abanico importante de libre opción para que el estudiante, para levantar la motivación, porque hay que tener presente también los niveles de motivación. Es decir, el alumnado puede ir a una prueba PISA con una cierta indiferencia o puede ir por presión cultural y presión de la comunidad en la que vive. Por ejemplo, tú te puedes encontrar que en Singapur hay una presión muy fuerte. Sí. Eso es un factor que juega tremendamente. Sí, hay países en los que cantan el himno los alumnos seleccionados antes de ir a pasar por la prueba PISA. Eso lo contaba justamente nuestro entrevistado del lunes, me impresionó un poco y me deja la duda de entonces en qué medida son válidos los resultados, ¿no? Quiero decir, no es lo mismo. No es lo mismo llegar con todo un país atrás alentándote que ir a dar la prueba tranquilamente o, digamos, burocráticamente, ¿no? O por lo menos podía sacar las siguientes conclusiones. Los resultados, cuando comparás entre países, se explican por varias variables, algunas de las cuales son exógenas o externas al sistema educativo, y por lo tanto tú no podrías sacar una conclusión con respecto a sistemas educativos distintos sobre la base de los resultados de las pruebas PISA, en el entendido de que hay otras variables que juegan, que son, por ejemplo, de índole cultural, de índole de la presión que puede existir en una comunidad por el cual, que es lamentable, en el caso de exámenes concretos en algunos países asiáticos, tú te encontrás que se tiran debajo del puente adolescentes porque calificaron mal en las pruebas, ¿no? Es decir, por lo tanto hay que tener un sentido de equilibrio sano en todo esto, y de hecho PISA va a estar, ya lo ha hecho y va a introducirlo mucho más, otras variables que no son las cognitivo-académicas y que son muy importantes porque son las que luego explican los resultados en la vida, ¿no? En la conversación que teníamos fuera de micrófonos en estos días contigo, tú señalabas otro aspecto, que las pruebas PISA dejan en evidencia, por ejemplo, la dificultad del sistema educativo uruguayo para identificar a los alumnos que presentan problemas de aprendizaje. ¿Cómo es esto? Claro. Es decir, tenemos una tendencia, varios tienen una tendencia, a mi juicio, yo repito en columnas de prensa y en distintas oportunidades que lo considero un error, a poner un sobreénfasis en que el problema de Uruguay está en la educación media. Nadie va a discutir eso, porque es cierto, tenemos un problema crítico y muy serio en la educación media. Pero de tanto repetirlo, se olvida de todo lo de secuencial y acumulativo que tiene la enseñanza-aprendizaje y cuántas cosas provienen de los niveles previos. Es decir, si cargas una mochila pesada cuando llegas a las puertas de la educación media, te vas a encontrar con una realidad que de sorpresa no tiene nada. Hay cosas que son de lo más curiosas. Tú mirás la tasa de repetición en sexto año de escuela y mirás la tasa de repetición en primer año de liceo y son los mismos, con una diferencia de meses. Entonces ahora la explicación que se pretende dar es que, bueno, ahora pasaron a tener varios profesores con una sobrecarga de materias y demás, cosa que estuvo toda la vida. Por lo tanto hay que entender que en definitiva hay muchas cosas, el perfil de egreso, las condiciones en las que egresan de la educación primaria, deja muchísimo que desear, tanto en la comprensión lectora como en el razonamiento lógico-matemático. ¿Cómo se reparten las responsabilidades entre secundaria y primaria entonces en este problema? Claro, lo que hay que entender es que las responsabilidades existen en todos los niveles y que es un error no ver esto como un sistema. El gran problema es que nosotros no tenemos un sistema, tenemos como compartimentos estancos, funcionan de manera, falta un hilo conductor
que una a todos los sistemas y que los entienda como una realidad, que los esfuerzos en un nivel tienen impacto en subsiguientes niveles. Se está trabajando en esta dirección que tú recién anotabas. Primaria está elaborando los perfiles de egreso, etcétera, ¿no? Exacto, tiene perfiles de egreso ahora para tercer año y para sexto año. Sí. Pero lo más curioso es que si tú aplicaras los perfiles de egreso en pruebas concretas y entendés, porque para eso los denominás perfiles de egreso, entendés que los alumnos tienen que cumplir con ese perfil de egreso, tienen que alcanzar esas metas curriculares, en realidad las tasas de repetición serían muchísimo más altas. Entonces, uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, pensemos concretamente lo que es, volviendo a PISA, la realidad de las muestras. PISA, en vez de razonar por grado educativo, razona por edad. Y va desde los 15 años y 3 meses a los 16 años y 2 meses. Ahí capta la población y tenés que estar adentro del sistema. Nosotros tenemos un 15% del estudiantado que no está en el sistema y son los que se fueron, por lo tanto son los más débiles. Si estuviese de estar en el sistema ese 15%, tendríamos un promedio mucho más bajo que el que tenemos en el resultado final. Pero aparte de eso, un 60% está en lo que se llama grado modal, que es el cuarto año del liceo, el primer año del bachillerato. Y el resto se distribuye entre tercero del liceo, segundo del liceo y primero del liceo, un 40%. Es decir, tenemos una extraedad y tenemos un rezago muy grande, y eso te genera un problema muy importante, porque en definitiva, y de hecho lo ves en las puntuaciones diferenciales que alcanzan, la distancia que separa desde el tercero del liceo al cuarto del liceo es muy grande en el puntaje PISA. ¿Y cómo se explica esto? Entre otras cosas se explican por lo que técnicamente se llama en psicometría validez de contenido de las pruebas. Si tú estás aplicándole a alumnos, les haces preguntas de algo que nunca vieron, si bien PISA, a diferencia de lo que es lo curricular, tiene la aplicación del conocimiento, más que saber si sabes hacer cálculos matemáticos, le interesa saber si sabes qué hacer con las matemáticas en el mundo real, si sabes resolver problemas del mundo real con el razonamiento numérico matemático. Lo cierto es que tú no pensás en el vacío, tú no podés aplicar conocimientos si no tenés ciertos contenidos de conocimiento adquiridos. Y los años previos no los tienen. Entonces tú es como que los enfrentás a un desafío cuando están confrontados con las pruebas PISA, para los cuales no tienen las herramientas necesarias como para poder colocarse en esa instancia. Pensemos en chicos de primer año y segundo año de liceo, no tienen las posibilidades de responder. Entonces ese es un problema muy serio, y el razonamiento que existe frente a eso es entender, bueno, tenemos un problema muy crítico allí, es una de las grandes metas para la educación media y para la educación primaria, porque también tenemos extraedad en la educación primaria, es decir, chiquitos que por su edad tendrían que estar en la educación media están en primaria. Y estas cosas hay que corregirlas. Apareció un gran ataque ahora a lo que es la repetición, incluso con la meta de eliminar la repetición. Yo personalmente considero que la repetición es indeseable, que no es una buena cosa porque produce una cantidad de daños en la autoestima de los chicos, también de los alumnos, pero no se puede eliminar por decreto, se tiene que eliminar por hacerla innecesaria, se tiene que eliminar instalando en la educación primaria y en la educación media, pero en la educación primaria en este caso, aquellas cosas necesarias como para que los que se están mostrando con un cierto rezago encuentren los medios para poder superar. Hay que instalar sensores, hay que instalar sensores. Hay que detectar a tiempo, y hay que trabajar. Muy bien. Y hay que trabajar sobre ese chico que tiene esa dificultad. Exactamente. De hecho, nosotros no sabemos ni siquiera, por ejemplo, cuando llegan a la escuela, ya el sexto año, cuando comienza el primer año de la escuela, no sabemos, chiquitos de 6 años de edad, no sabemos concretamente cuándo de estos tienen realmente las condiciones, porque no es solamente un problema de la edad para entrar, tenés que tener las condiciones de desarrollo cognitivo y hasta neurocognitivo, por lo tanto el tema va incluso a la atención a la primera infancia, y de ahí la complejidad enorme de todo esto. Si tú miras Finlandia, por ejemplo, Finlandia hace una máxima y considera que los resultados en las pruebas PISA y más allá de las pruebas PISA se explican por la educación primaria y más atrás de la educación primaria. Es decir, entiende en consecuencia que intervenir a tiempo para evitar el rezago da un rédito mayor que intentar cuando llegaste a las puertas del liceo ver si les pones parches para que puedan seguir adelante. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público. Guillermo, vamos a quedarnos hoy por acá, pero en realidad hay otras puntas que deberíamos seguir explorando contigo, con otros expertos. Por ejemplo, si es suficiente para Uruguay participar de esta evaluación, la PISA. ¿Qué se está haciendo para tener otro tipo de balances en esta materia, no? No es suficiente.
Yo creo que Uruguay tiene que ampliar su participación en las instancias internacionales, pero tiene un gran debe, que es la instalación de un sistema nacional de medición de rendimientos educativos. ¿El Instituto Nacional de Evaluación Educativa no va en esa dirección? El Instituto Nacional de Evaluación Educativa anunció la semana pasada, o la otra, que a partir del 2017 encara la medición de aprendizajes. Y después hay que tener presente que cuando pensás en el sistema educativo, la cosa no se agota en la medición de aprendizajes. Hay otra cantidad de aspectos que hay que considerar, por lo cual abre una interesante mesa para entender la evaluación educativa en un sentido más amplio. Preguntaba un oyente el otro día, ¿no hay pruebas PISA para profesores? Esa es otra evaluación, ¿no? Otra evaluación necesaria. La evaluación docente es otro tema. Los docentes legítimamente a veces te plantean que los resultados de los alumnos se explican por un conjunto de variables, no solamente por lo que pasa en el aula y lo que ellos enseñan, y que por lo tanto no es enteramente justo calificarlos sobre la base del desempeño de sus alumnos. A veces eso genera un mecanismo muy perverso, y es la expulsión de los alumnos que rinden menos porque te aplastan el resultado promedial de tu clase, ¿no? Entonces se convierte en un mecanismo perverso por el cual lo que se trata de entender es si el centro educativo y el docente pueden marcar una diferencia a partir del punto de partida del alumno. Un alumno que tiene ciertas características, lo importante es que mejore. Eventualmente a ese alumno de pronto no lo tenés que estar comparando con el promedio a nivel nacional y demás y demás. Guillermo, seguimos, volvemos sobre estos asuntos contigo individualmente y o con mesas en las que participen otros colegas. ¿Te parece? Me parece estupendo.